Mi nombre es Andrea. Hace 5 años me detectaron deficiencia renal por hipertensión. Todo empeoró muy rápido. Pasé de tener una vida normal a depender de una máquina conectada a mi abdomen diariamente. Todo se complicó, a tal punto de necesitar una operación a corazón abierto. Eran hasta 3 tratamientos diarios y chequeos mensuales. Gracias a Lix puedo recibirlos. Nunca creí que un aporte tan pequeño se convertiría en una ayuda tan grande. El mejor seguro es el seguro social. No sabemos si en algún momento podemos padecer una enfermedad grave y costosa. Por ello, es importante estar asegurado por el IX. Con un pequeño aporte, tendremos una ayuda muy grande en servicios de salud y en dinero. El mejor seguro es el seguro social. IX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Acapela. Esta emisión es también especial porque tengo un gran amigo, para empezar, un gran amigo y todo un personaje en Guatemala. No, todo un personaje, no. Un montón de personajes a la vez. Es nada más y nada menos que el gran Josué Morales, a quien tengo un gran aprecio y me aprecio también de ser amigo de él. José, gracias por aceptar la entrevista. Gracias por estar en Acapela. Acapela. A mí me da mucho gusto, mi estimado Pepín. Somos amigos, somos cuates, somos hermanos de la comunicación desde hace muchos años y pues me da mucho gusto que estés haciendo tu podcast, tu material y que me hayas invitado. No, pues se trata de tener personajes y personajes de los buenos que hay en Guatemala, como te lo he dicho siempre. ¿Dónde crece Josué? ¿Dónde nace Josué? ¿Dónde pasa su infancia? Bueno, mira, mi infancia transcurrió aquí en la capital de Guatemala. Nací en la capital de Guatemala ya hace sus buenos años, ¿verdad? Crecí aquí, toda mi vida pues he vivido en la ciudad capital, aunque viajaba mucho a Zacapa, donde era mi mamá, mi abuela, y eventualmente pues íbamos a pasar algunas temporadas por allá, pero fundamentalmente acá en la capital. ¿Dónde estudiaste? La primaria. En la gloriosa Escuela República del Salvador. Sin Bukele. República del Salvador sin Bukele. Sí, sin Bukele en ese tiempo. ¿En dónde estaba esa escuela? En la zona 11, donde yo me crié. Mira, yo viví mucho, toda mi vida de soltero, ¿no? La viví en la zona 11. Nací en el Hospital Roosevelt, crecí en la zona 11 y estudiaba en esa escuela, la Escuela República del Salvador, que estaba ahí, que está pues ahí todavía. ¿Por el sector del Roosevelt? Toda la primaria. ¿Por el sector del Roosevelt vivías vos? Por el sector de la 12 Avenida, que es muy conocida, hay un mercado por ahí. Ah, sí. Entonces, el mercado Roosevelt, de hecho, está en la 12 Avenida y 13 Calle. La 13, sí, exactamente. Sí. La 13 es... Entonces, la escuela está justamente sobre la 13, entre la 13 y la 12 calles, 12 Avenida. ¿Recordás o tenés alguna relación con alguno de los amiguitos que tenías desde la primaria? Fíjate que no, mi estimado. He perdido el contacto aunque te voy a comentar de uno. Ahorita me estaba acordando que sí, efectivamente hay uno, compañero que estudió conmigo, que casualmente se casó con otra amiga que yo tenía. Y un día en una reunión estaba ella y entró con su esposo. Y resulta que el esposo de ella estudió conmigo en la primaria, sí, de apellido Álvarez. Adolfo Álvarez se llama, aquel Adolfo Álvarez Reyes. Ya me acordé. Sí, él se casó con Lucky, una amiga que también es locutora y ha trabajado mucho en radioteatro. Y casualmente resultó, pero es tal vez el único de los compañeritos que pude haber tenido en aquellos lejanos años 60, vamos. ¿Recordás algún profesor que haya marcado tu vida? Digo porque todos tenemos, o la mayoría tenemos, un profesor que sí es un genio. Sí. Mira, yo recuerdo a varios profesores
de la primaria. Bueno, de la primaria y de la secundaria. En la primaria había un profesor que era, se llamaba, yo no me acuerdo el nombre, creo que se llamaba Jesús López, pero le decían Chus, el profesor Chus. Era un profesor que le caía bien a todos los patojos. A todos los patojos lo veíamos a él con mucho respeto. Y yo recuerdo que los profesores, aunque eran una escuela pública, los profesores de aquella época eran planchados, fíjate vos. Te voy a decir porque este profesor siempre llegaba entacuchado. Él andaba con su tacuche y su corbata y uno lo veía así. Uno creía hasta que no era humano, porque pero era muy buena gente el profesor Chus. Y me acuerdo que yo desde niño me gustaba cantar, declamar. Entonces cada vez que había actividades artísticas en la escuela, Celebraciones del Día de la Madre y todo eso. Todas esas celebraciones, el profesor Chus siempre me buscaba. Decía, Eliseo, me decía, porque Eliseo es mi segundo apellido. Él me decía, ¿Nombre? Mi segundo nombre, perdón, sí. Mi segundo nombre. Él me decía Eliseo. O sea, Eliseo, prepárese porque para el Día de la Madre va a declamar. O sea, de preparar un poema para el Día de la Madre. 15 de septiembre, Eliseo se prepara un poema. Entonces yo siempre tuve como mucha empatía con él, ¿verdad? Y sí lo recuerdo con mucho aprecio, maestro de la primaria, ¿verdad? ¿Y tenés amigos de la secundaria? Ya pasando de la secundaria, sí. Sobre todo ahora con el Facebook. Nos reencontramos un montón, ¿verdad? Y varios compañeros de la secundaria han hecho grupos, ¿verdad? Ajá. Grupos, los famosos grupos que se hacen ahora en WhatsApp o en Facebook, un Facebook solo de excompañeros. Entonces sí, de la secundaria sí un montón. Y muchos de mis mejores cuates de esa época, ¿va? ¿Y hay algún profesor que también recordes así como sí. Al profesor Chus? Sí, de la secundaria recuerdo varios. Entre ellos tengo que mencionar a la profesora que nos daba formación musical, igual, ¿va? Como el mismo tema, el mismo tema artístico, ¿va? Evaidé Marroquín Bocanegra. Ella era nuestra maestra de educación musical y conmigo tenía muy buena relación. Yo recuerdo que yo era su mejor alumno, ¿va? Porque encima de todo yo la ayudaba en aquel tiempo. Imagínate vos, cuando ella nos ponía música clásica. Bueno, hoy vamos a escuchar música de Mozart, y empezaba a hablar de Mozart. Entonces llevaba sus discos y llevaba un tocadiscos así grande. Me mandaba a llamar: Josué, venga a ayudarme. Y yo llegaba a su carro a cargar el tocadiscos. Porque yo me había identificado mucho con ella porque me gustaba su clase. Y le decía: mire, profesora, yo quisiera aprender a tocar un instrumento, quisiera cantar. Entonces ella tenía un coro, hizo un coro del Instituto Miguel García de Granados, donde yo estudié la secundaria. Y yo estaba en el coro. Todas las actividades artísticas igual fueron parte de mi vida. Entonces la profesora Evaidé, hasta la fecha, la reencontré por medio de las redes también. Ella es mamá. No es mamá, sí, es mamá de uno de los integrantes de, ¿cómo se llama esta banda? Es una banda de rock. Liverpool. ¿De aquí? De acá de Guatemala. Es que hay una que se llama Liverpool también. Pero, ¿banda de rock vieja o nueva? No, son jóvenes, aquellos son jóvenes. No sé si es Viernes Verde o bueno. Pero el bataquero de esa banda es hijo de ella. Y recuerdo yo que en alguna oportunidad coincidimos y entonces salió a colación y le digo: yo conozco a tu mamá, le digo, Evaidé Marroquín. Ella fue mi maestra. Entonces a través de él creo que fue que la contacté y la fui a buscar a su casa, la fui a visitar y hemos tenido relación por medio de Facebook eventualmente, ¿va? Pero ella es una de las profesoras que yo recuerdo con muchísimo cariño, una excelente
excelente maestra, y también algunos otros maestros que se han agregado por ahí, el profesor Daniel Valdés, recuerdo el profesor Cotón, que nos daba contabilidad. ¿Dónde estudiaste? La secundaria la estudié en el Instituto Miguel García Granados. En Belén, te iba a decir yo. Belén, ¿no? María Luisa. Sí. En el García Granados. Ahí estudiaste. ¿Y tenés alguno? Yo de mis mejores cuates creo que los hice en la secundaria. Los que ya crecieron con vos y muchos incluso fueron a estudiar con uno a la U. A la U, sí. Sí, mira, de la U, en la U, bueno, casi ninguno de los compañeros míos siguió comunicación, que fue lo que vos y yo estudiamos. Pero sí, hay un grupo con el que nos reunimos de vez en cuando. Ahora no nos hemos reunido por la pandemia, pero cada fin de año nos hemos reunido y es un grupo que de hecho el grupo se formó a raíz de una presentación. Todos teníamos interés en el arte, ¿verdad? En la cuestión artística. Y ese grupón se formó a raíz de que se hizo en aquellos años, fíjate vos, una presentación de Jesucristo Superestrella con este grupo. Hicimos una presentación de Jesucristo Superestrella. Y de ahí nos quedamos de amigos todos, de cuates, ¿verdad? Y hasta la fecha tenemos un WhatsApp que se llama Jesucristo Superestrella. José, vos venís de una familia de locutores, de gente de radio y todo. Bueno, uno de los más emblemáticos en aquellos momentos era tu hermano Luis. ¿Nace de ahí tu gusto por la radio? Es decir, ya entrando al plano profesional, ¿nace de ahí tu gusto o vos ya sin necesidad de influencia querías hacer eso? Fíjate, Pepín, que como yo crecí en el medio, desde muy niño, Luis ya era, cuando yo ya tuve conciencia, Luis en paz descanse, mi hermano, Luis me llevaba buena diferencia de años, ¿verdad? Sí. Cuando él empezó a incursionar en la radio, y mi hermano más grande, Gerardo, que ya estaba en radio, yo los veía a ellos casi como con mucha admiración, ¿verdad? A Luis yo lo veía como con mucha admiración y lo oía en la radio y toda la cosa. Pero Luis estudiaba teatro en el Conservatorio Nacional con doña Araceli Palarea de Luna, que era una gran maestra. Y de repente Luis me llevaba con él, siendo yo patojo, chiquito. Y yo entraba a las clases de teatro ahí sentado, yo viendo las clases con todos los adultos. Y la maestra Araceli consentía que yo estuviera ahí. Entonces yo me aprendía los diálogos de lo que ellos ensayaban, me aprendía los poemas, todo lo que hacían yo. Todo, vos sabés que uno de patojo absorbe todo. Entonces desde niño estuve relacionado con eso. Y luego Luis empezó a hacer radio, empezó a hacer radionovelas y todo lo que hacía. Y yo siempre andaba ahí de chute con él, que es la palabra más común que usamos los chapines, ¿no? Y fíjate vos que entonces empecé a tener relación con la radio desde muy niño. Participé en algunas producciones que se hicieron en esos años. Recuerdo que una vez hicieron la Biblia, fíjate vos, la Biblia en audio. Y las voces eran Luis, Víctor Molina, Zoila Portillo, musicalizada por... ay, Dios mío. Solo monstruos me mencionaste. Sí. Ahorita me voy a acordar quién fue el que musicalizó, grabó Gamboa. Gamboa era el que grababa. Y yo hice la voz de David en su etapa de niño. David contra Goliat. Sí. Ya incursionaste ahí. Entonces yo sí participé ahí. Y después participé, algunas veces me utilizaron para algunos spots. ¿Pero cómo entras a la radio? Fíjate que tuve una desilusión como a los 17, 18 años por ahí, porque yo quería trabajar en una radio. En ese tiempo
todos los locutores eran empíricos, ¿verdad? No había escuelas de locución, no había nada de todo eso. Entonces, eran empíricos. Y Luis me dijo, mira, andate al lugar, ni te voy a mencionar el lugar, ni te voy a mencionar el nombre, pero habla con fulano y que te hagan una prueba. Y yo estuve practicando con él antes, ¿verdad? Y fui, cuando llegué me hicieron la prueba y toda la cosa. Y me dice este cuate, mire, me dijo, fíjese que su voz, no suena bien, usted me dice. Su voz no suena bien, suena como si estuviera enfermo de la garganta. Vaya a verse con un médico y regresa. Vos, yo estaba patojo, 17, 18 años. Entonces me desilusioné. Me vine para abajo y dije, no quiero saber nada de radio. No quiero saber nada de radio. Y empecé a buscar actividad en otro tipo de cosas. Va que no te lo tomaste tan en serio. Bueno, eso sí. Fíjate que me empecé a interesar en la publicidad. Estudié mercadotecnia y publicidad. Dije, voy a trabajar en una agencia, una cosa así. Y de hecho trabajé un tiempo en mensajería. Fui mensajero, pues hice mensajería. Entonces iba a muchas agencias a cobrar cheques, a dejar facturas en propiamente mensajería, todo. Entonces, y pedí trabajo en 2 agencias de publicidad, me mandaron por un tubo, fíjate. Igual, tampoco se dio. Pero con los años, Luis empezó a trabajar en la Metro Estéreo. Y yo soñaba con trabajar en esa radio, porque era la radio número 1. Sí. En ese momento. Ahí estaba Soberanis, la moto de Soberanis, ahí estaba Rafael Ovalle, ahí estaba Moisés Jerez, ahí estaba Luis, mi hermano, Sergio Gallardo, Víctor Molina, solo famosos estaban ahí. Vacas Sagradas. Yo soñaba con trabajar ahí, fíjate, si no me daban chance, porque yo no era famoso. Entonces me dieron chance los domingos, y yo iba los domingos a poner música ahí. Y así fue como empecé a incursionar. Desde el siguiente año ya logré mi primer chance en radio, en la radio La Voz del Hogar. Ya había recibido como un entrenamiento los domingos en la Metro. Y entonces empecé a trabajar en La Voz del Hogar. Estamos hablando AM. AM, sí. Pero mi sueño era la Metro, fíjate, sí. Y nunca se me concedió. Yo trabajé en La Voz del Hogar por... Pero sí trabajaste en la Metro, o sea, los domingos. Los domingos nada más. Sí. Iba 3 horas, ¿no? Sí. Los domingos. Pero más que trabajar fue práctica, porque no había pago de por medio, era una cosa así. Mira, venía a poner música, ¿va? Y das la hora. No podías... No. Das la hora y pones música, ¿va? Y así fue el inicio. Ya en La Voz del Hogar ya me dieron un chance, ¿va? Pero eran turnos kilométricos, entraba a las 6 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. Dios solo. Sí. Y así fue como empecé. Estamos hablando del año 83, 1983, junto con la U. Entré a la U en ese año. En el 83. Sí. Las ciencias de la comunicación. Sí. Yo entré en el 84. Sí, vos entraste un año después. Sí. Entras pasás a la voz, entras a La Voz del Hogar y luego, porque recuerdo que yo conocí locutores que estaban en una radio y podían ir a trabajar a otra, se permitía, pero luego empezó ya como el monopolio, la exclusividad, ¿trabajas conmigo y con nadie más? Sí, yo solo trabajaba ahí, además de que ya después no me daba tiempo, ni ganas, porque me daban 6 horas en cabina, todos los días, incluso domingo, trabajaba hasta domingo. Entonces, el domingo eran 3 horas nada más, pero sí trabajaba toda la semana, no daba chance de trabajar en otra cosa, porque luego ya me iba para la U. Uh-huh. Después de eso tuve otra oportunidad, salió una oportunidad para trabajar en una organización del gobierno de Vinicio Cerezo. Hicieron lo que se llamó en ese momento la Unidad de Tecnología Educativa. Entonces en esa unidad empezaron a hacer programas educativos de radio.
Fue Luis, mi hermano, el que me conectó en ese lugar también. Él me conectó. Y fui, y a través de Ruth Duarte también, Ruth Duarte del Sol, ella me dio la oportunidad. Primero me dieron la oportunidad hacían una telenovela educativa. Y yo salí en la telenovela actuando en cámara, muy patojo, estaba muy patojo. Estamos hablando que tendría unos 24, 25 años cuando se hizo eso, y yo empecé a actuar ahí. Y luego empecé a trabajar en esa unidad en donde se hacían programas educativos de radio. Yo empecé a trabajar ahí, y entonces ahí era otro rollo, ¿eh? Era actuar, era hacer radioteatro, era escribir guiones de programas educativos que nos daban la orientación de cómo hacerlo. Y ahí empecé a hacer personajes, a crear personajes, a escribir y grabar. Los programas eran para el área rural, pero se producía con todas las de ley, muy en serio. Toda la gente que trabajaba ahí calificaba. Herbert Meneses, Hilda Castro, ahí conocí a doña Gildita, y ella me dio la oportunidad de trabajar en sus novelas. César García Cáceres, Chalío, sí, Romeo Asturias, y bueno, había rotación de... Uno de los programas más exitosos en Guatemala, sin duda alguna, A Todo Dar, rompió todos los esquemas de hacer radio, y bueno, durante muchos, su facturación era enorme debido al éxito que tenía. ¿Cómo llegas a producir? Y vos escribías, vos locutabas, vos hacías de todo, había un team un poquito grande, pero ¿cómo llegas a hacer ese programa? O sea, ¿fue idea tuya o cómo surge A Todo Dar? No, fíjate que, bueno, ahí yo empecé a trabajar en Emisoras Unidas, en la Sideral, en el 89, antes de que saliera, no sé, en el 89 salió al aire esa radio. Entonces empezamos a trabajar, y yo era disc jockey, tenía un turno, sí. Hacía. Pero el director en ese momento me dijo, ¿por qué no hacemos algo diferente? Hagamos algo diferente. Que la animación suya tenga otro tipo de cosas. Usted sabe hacer voces y personajes. Ya hacía yo voces y personajes en ese tiempo, pero no era como así muy... Entonces empecé a hacer, en el programa mío, hacía las voces de los Picapiedra y cosas como esas, ¿verdad? Bueno, pasaron los años. De repente, un día, fue idea de Lorena Mendoza, se fue a los Estados Unidos y trajo la fórmula de un morning show. Entonces un día en los pasillos me dijo, mira, te quiero hablar, me dijo Lorena, fíjate que vamos a hacer este programa. Entonces nos gustaría que estuvieras en el programa. Lo vamos a hacer Federico Velarde, voy a estar yo, somos los conductores, y queremos una voz comercial, me dijo, queremos una voz comercial. Yo grababa comerciales en ese tiempo. Entonces, ¿te interesaría? Sí, le dije, sí. ¿Cómo es el agarrón, va? Sí, bien. De 7 a 9, de 6 a 9 todos los días. Ok, entrémosle, va. Era una fórmula nueva, 3 locutores animando, se iba a probar, porque en ese tiempo acordate que era un disc jockey en cabina. Sí. Y el que tenía mucho pegue en ese tiempo era Otto Fernando Soberanis, ¿verdad? Que era con la moto de Otto, ese horario él tenía... Sí, que acaparaba la atención. Y no había quien más le... Bueno, entonces, en el mismo horario, 3 locutores animando, haciendo concursos con la gente y todo. El morning show, por primera vez un morning show en Guatemala. Entonces me dijo, mira, sí, entrémosle. Y empezamos. En el camino, todavía yo no hacía voces ni nada ahí. La productora y directora del programa, Lisenda Guerreros, en paz descanse, me dijo, mira, hagamos algo diferente, quiero que hagas personajes, me dijo, en el programa. Inventate algún personaje. Entonces me inventé un personaje, saqué un personaje. Le gustó y me dijo, mira, hagamos más de esto. Entonces hice otro personaje.
llegó un momento en el que empecé a hacer personajes y parodias, y entonces ya los empecé a involucrar a ellos, tanto a Lorena como a Federico. Yo tenía la experiencia de hacer guiones y de hacer, porque venía de la unidad de tecnología educativa, sí. Entonces aprendí a hacer guiones de personajes y las parodias las empecé a hacer ahí. Y ya los empecé a involucrar a ellos. Hicimos El Rey León, que fue un exitazo y todo. Entonces el programa fue diferente. El programa y el público en ese tiempo era diferente. Aprendí. ¿Quién te enseñó a hacer caracterizaciones, a imitar? Fíjate que eso lo adquirí así de natural. Sí. Trabajé con gente muy buena, como Gildita Castro. Muy bien, Gildita. Ella era muy buena haciendo guiones y caracterizaciones. Caracterizaba muy bien. Mi hermano Luis también caracterizaba muy bien. Entonces yo estaba con ellos y veía cómo lo hacían y fue como mi escuela. Y así aprendí. Recuerdo que doña Gilda me decía, mira, fíjate que escribí este personaje, buscarle una voz. Entonces ya, buscaba yo una voz que le quedara al personaje. Ahí está, eso está bueno. Y fíjate que ahora escribí este otro personaje que va a entrar en la novela, buscarle una voz. O sea, y yo veía cómo lo hacían ellos. Y así fui adquiriendo yo la versatilidad. Ya después yo me creaba, yo inventaba los personajes. ¿Qué es más difícil, caracterizar o imitar la voz de alguien? Fíjate para vos, pues, por ejemplo. Bueno, a veces imitar es complicado porque no todas las voces se prestan para ser imitadas, ¿no? No se puede imitar a todos. Hay voces características. La de Yamanetti, por ejemplo, Yamanetti no tiene una voz muy característica. Que es el caso contrario de Alfonso Portillo, por decirlo. Totalmente. Berché. Sí. O sí. Bueno, las caracterizaciones que hacías vos, las imitaciones que hacías vos de... ¿Quién ha sido la voz que más te ha costado imitar? Mira, yo recuerdo que a uno que nunca pude lograr realmente hacer una imitación fue a Otto Pérez Molina, ¿no? Tampoco él tiene un timbre un timbre característico que se pueda imitar. Ajá. Entonces a él, te diría yo, Ramiro de León Carpio era otro que no tenía muchas características, sin embargo logré darle algo. Sí, en el Rey León creo que sale. En el Rey León lo saqué, sí. Sí. Y después, pues digamos, los demás sí han tenido como... Hubo un tiempo en el que había un montón de políticos que era más viable imitarlos. Sí, que eran, por ejemplo, yo me recuerdo de Serrano, Sí. Que era fácil. Sí, ellos tenían como más características para imitarlos. Incluso Jimmy Morales te es muy fácil de hacerlo. Claro, sí, porque él tiene características especiales. Entonces es un poco más fácil. Pero no todas las voces se pueden imitar. Mi nombre es Lorena. Hace 2 años recibí la mejor noticia de mi vida. Me convertiría en madre. De un momento a otro, la situación cambió. Presentaba amenazas de aborto. La causa era una diabetes gestacional. Mi bebé nació prematuro. Gracias a los cuidados intensivos neonatales del ICS, permaneció en incubadora por 2 meses. Mi hija es una bebé fuerte y sana. Ella recibirá atención médica durante 7 años. El mejor seguro es el seguro social. Es importante estar asegurado al ICS. En el caso de maternidad, el ICS otorga prestaciones en dinero a la afiliada durante el periodo de suspensión temporal de trabajo con el 100% del salario base. Además, de atención médica completa para ella y su hijo hasta los 7 años. El mejor seguro es el seguro social. ICS.